Bueno, buenos días para todos. Eh, es una alegría para mí poder compartir esta presentación del libro Fundamentos de Antropología Relacional Ética del doctor Marco Disegni. Él es médico psiquiatra, actualmente retirado, diplomado en psicoterapia de los servicios de salud, especialista en logoterapia y análisis existencial, psicoterapeuta cognitivo-conductual, magíster en ciencias religiosas, terapeuta de orientación relacional, escritor y un amplio y largo currículum que después podrán leer. Marco además es un amigo, nos conocemos hace muchísimos años, de quien he aprendido mucho también y seguimos aprendiendo. Eh, en la oportunidad de este encuentro, para presentar su libro, nos acompaña, además del autor del libro, la doctora María Luisa Blanco, que ella es doctora en psicología, miembro del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Uruguay, profesora en grado y posgrado, ¿no? También con un amplio currículum, que también hoy agradecemos desde el Departamento de Psicología que pueda acompañarnos también para decir unas palabras sobre el libro y el aporte del doctor Marco Disegni. La estructura de este encuentro va a ser así: comenzaremos la doctora y yo presentando algunos aspectos sobre el autor y su obra, para que luego Marco pueda exponernos una síntesis, sin spoilear todo el libro, acordadamente, de su teoría y de todo su aporte. Así que bien, damos comienzo entonces, le doy la palabra a la doctora María Luisa Blanco para comenzar esta presentación. Bárbaro, bueno, buenos días. Es un honor para mí estar hoy participando de este evento académico con el doctor Disegni, que es admirado y es un referente para todos los psicoterapeutas, no solamente de Uruguay, pero también de otros países cercanos que Brasil, pero otros países, Argentina, que en su trayectoria lo hemos conocido. Además, ha sido tradicionalmente un pionero, empezó con todos los temas de la terapia cognitivo-conductual en su AMOC, cuando era en Uruguay una mala palabra, podemos decir, era por lo menos que se ganaba uno unos cuantos enemigos con eso, pero bueno, con la seriedad, con el fundamento de toda la vida del trabajo, ya digo, un referente, un faro para todo lo que es la psicoterapia. La verdad que es un honor para mí, es un gusto y también es una alegría grande de poder compartir acá con Miguel Pastorino, que también es otro referente de la universidad importante en estos temas y también como de desarrollo académico. Así que un verdadero gusto. Eh, sobre el libro, lo que tenía para decir en breve es: cómprenlo y léanlo. Eso, resumidamente, es lo mejor que puedo decir después de haberlo leído, después de haber pensado. Pero bueno, para hoy, un par de cositas. Realmente es un libro de una riqueza enorme y ahora les voy a hacer nada más que un par de muy breves comentarios que espero que les sirvan más que nada como justamente motivación para eso. Primero, es difícil separar la forma del contenido, ya sabemos, pero bueno, por un tema de énfasis, un poco les comento del libro que tiene 42 apartados, para hablar del formato del libro, ¿no? Tiene 42 apartados, cada uno claramente se relaciona con los demás, pero también cada uno de esos apartados puede ser leído en sí mismo. No sé si esa fue la intención del autor, pero puedo decir que presenta una forma eh, que uno lo puede leer convencionalmente, de principio a fin, del 1 a 42, pero también a mí me pasó que lo estaba leyendo y por momentos empecé a saltar a otros apartados, un poco por un tema de curiosidad, pero también porque me interesó ese formato de cada uno de los temas que son de enorme profundidad y de enorme complejidad. Me interesó de ver cómo eso podía ser. Y funcionó bien, no digo que como un formato como de Lichín, no digo que sea un oráculo el libro, pero que se puede hacer también eso, que uno lo abre y lee. Obviamente que es interesante leerlo todo porque está todo muy relacionado y con su antecesor, el manual de terapia racional ética. Pero bueno, en fin, ese es un tema que tiene el libro, que tiene ese diseño que me pareció súper actual, súper actual. Hablábamos hoy de TikTok, no es TikTok, pero es un diseño que contemporáneo, diríamos, contemporáneo. Uno lo puede mantener en el estilo clásico, pero también en esta forma. Por lo menos esa fue la experiencia mía al leerlo. También el otro tema que me pareció relevante con respecto un poco al formato, también con esto que formato y contenido van bastante juntos, es que el doctor Disegni nombra prácticamente, creo que todos mis autores favoritos, o por lo menos una cantidad de autores favoritos, pero sobre todo una cantidad de autores, de pensadores tremendos. Platón,
Heidegger, Buber, Frankl, Fromm, y todos los cita y los va trayendo, Martin Luther King, T.S. Eliot, todos los nombra y los va trayendo para el momento específico. Pero le quiero decir que no es una cosa de que cita a Platón, uno dice, uy, ahora tenemos toda la cosa de la caverna de vuelta. No, no, es para la cosa perfecta, exacta, las referencias que ayudan porque dan otra dimensión a lo que uno está leyendo, pero de verdad de una manera completamente ágil. Bueno, y luego con respecto al contenido, empiezo por decir que comparto la afiliación religiosa, así que también en eso me resulta algo armónico con mis ideas, pero también es verdad que con respecto al tema de las teorías de psicología, como yo sigo una línea sistémica, que es una línea relacional, vincular, la verdad es que nada me podría haber venido mejor que tener el fundamento antropológico para lo que son las teorías vinculares y relacionales, de las cuales hay muchas que no lo tienen, y este texto permite para eso, ya estoy diciendo que va directo a las clases de maestría, va directo para todo, va como bibliografía obligatoria. Y bueno, con respecto ya más concreto y último, con respecto al contenido, tiene algunas cosas de vuelta de actualidad que me parece muy interesantes, una de las cuales es que hace una crítica ahí medio lateral, pero hace una crítica a esa cuestión de la moda esta de soltar, del soltar, entonces que soltar, y yo a veces escucho ese soltar, y yo, pues esta gente suelta todo, se van a quedar sin identidad, se van a quedar sin nada, porque todo es soltar, generando lo que después tenemos como situaciones de vacíos existenciales. En fin, pero hay como esa otras críticas que me parece de valentía, de cosas que están como muy de moda, y que la gente repite, y son como críticas muy fundamentadas, pero que a la vez hacen a uno pensar en esas cosas y presentar ideas que son de otra profundidad. Bueno, y finalmente lo que me pareció a mí lo más destacado es la posición que habla con respecto al amor, con respecto a la ética como expresión de la libertad. Eh, Ahí sí que no voy a spoilear lo que dice, pero realmente vale la pena de leerlo. Y dentro de todas las frases, para terminar, elegí dos que me parecieron extraordinarias, pequeñas frases, pero que me parecieron relacionados también con cosas que vemos en las terapias, y en las terapias de situaciones graves, muy graves, pero también en las terapias de situaciones de orientación, de facilitación, y yo creo que también tiene unos apartados de la vida cotidiana que también se puede dar. Una es la que dice, el perdón es el surcido invisible de la relación. Eso me pareció una cosa fenomenal, bueno, da para mucho más. Y la otra, que también por dar una perspectiva de futuro, que dice, la ética será clave para la humanidad de los próximos años. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Si algo va a pasar en el futuro, en mi opinión, es que va a ser un futuro de la ética. Bueno, muchísimas gracias por el libro, muchísimas gracias por el anterior también, y la verdad que un gusto. Bueno, continuando con la síntesis que ha hecho la doctora, eh, mucho se podría decir, sin tratar de spoilear nada del libro, ¿no? Quiero traer a colación cuando leía a Marco, que ya de hecho hace unos años ya me había regalado su manual, y ahora como lo que me impactaba era, bueno, ahora vienen los fundamentos, ¿no? Y ahí eso habla de la formación amplia, profunda e interdisciplinaria de Marco, ¿no? Yo cuando escuché la primera vez que él estaba en esto, ya hace muchos años, eso llamaba la atención, que alguien que era psiquiatra y que tenía una amplia formación en psicoterapia y que estuviera estudiando teología y que tuviera formación filosófica y que pudiera abordar al ser humano desde una mirada tan amplia, tan integral, y que se animara a hacerlo en el Uruguay, donde tenemos los conocimientos muchas veces bastante amputados, ¿no? Sobre todo en miradas más holísticas, ¿no? Con lo que tiene que ver con la vida espiritual, por ejemplo, o con una antropología que tenga una raíz religiosa, como en el caso del cristianismo. Me daba gracia porque algunas cosas que leía me hacía acordar a un profe y amigo que tuvimos en común, padre Pablo Peralta, que además a mí cuando escribí un libro hace muchos años me aconsejó algo que cuando lo vi a Marco dije, habrá sido su influencia, que era, me decía, capítulos cortos que te puedan leer en el ómnibus. Decía, ¿no? Pero no por eso pierdas profundidad, ¿no?
Y yo creo que Marco logra eso, capítulos de 2 páginas, ¿no? Uno dice, ¿cómo? Pero que son eso, como un concentrado, en un lenguaje claro, pero no por eso superficial. ¿No? Que uno con cada uno de esos capítulos podía trabajar un buen tiempo, y son 2 paginitas, pero que también las puede entender quien puede leer sin mucho conocimiento del tema. Con lo cual eso es una tarea muy difícil para quien ha estudiado un tema tanto y poder decirlo de modo tan claro, tan sencillo, sin por eso perder profundidad. Así que creo que ese ha sido como lo más lindo con lo que me encontré, más allá de todo lo que uno puede valorar su contenido. Eh, la categoría de relación atraviesa todo el texto, eh, porque creo que es una categoría central en su mirada, y sobre todo por algo que pocas veces se sabe, que esto tiene orígenes en la teología. La idea que en la filosofía del siglo XX, la categoría de relación, de que somos relación, de que no tenemos relación, sino que somos la relación que tenemos y que nos constituye, que ha sido explorada por los personalistas en el siglo XX, nace en la teología del siglo IV. O sea, el tener que arrancar, bueno, hay 2 conceptos, el de persona y el de relación, se crean para definir dogmas de teología sobre la Trinidad. Porque no se hablaba del ser humano como persona. Persona era Dios. Para poder discutir qué era Dios o qué eran las personas divinas, la persona es la relación. Esto estamos hablando del siglo IV. Mario Vitorino, que es un autor con el que pelea un poco San Agustín, es el primero que establece esta cuestión. Yo creo que Marco retoma la riqueza de la tradición cristiana, que muchas veces ha sido desplumada, y su aporte fundamental a la categoría de relación, y que además en el libro de Marco y en la propia tradición occidental es donde encuentra, lo puedo decir sin complejos, su plenitud esta categoría, su comprensión más profunda y más cabal. Porque uno la puede usar. Incluso Marco dice, esto le puede ayudar a alguien de cualquier religión o un ateo. No tiene por qué ser creyente para esto. Pero sin embargo, esta perspectiva le suma y mucho. Eh, porque, a ver, y para cerrar, porque no quiero así, aprovechamos a escucharlo a él, al autor del libro, quiero traer justamente para explicar esto que aporta Marco, y es como a una cuestión más sobre el ser humano, como decía María Luisa también, sobre, ¿no? Con autores de la antropología, que nos ayuda a entender, esto hace él, ¿no? Todas las dimensiones de lo humano, o sea, no deja nada fuera, porque no deja nada fuera del encuadre terapéutico, porque no queda nada de la vida de la persona fuera. Y si la vida espiritual hace a la vida de la persona, no puede estar fuera. Cosa que a veces en Uruguay, no, esto pertenece no sé a qué ámbito, a Marte. No, esto constituye a la vida de la persona, su salud, su enfermedad, etc. Entonces yo creo que eso es muy relevante. Y, y a su vez, esta visión integral que él trae, que además la hace con el conocimiento de todas esas disciplinas que se dan en su propia persona, porque no es que él dialogó, bueno, tuvo que traer a un teólogo, sino que estas ideas dialogan en su mente, y eso creo que es un aporte riquísimo que no encontramos en los profesionales, porque yo no me dedico a la medicina, o sea, yo puedo hablar de filosofía y poco más, y de teología, pero o sea, que en una persona aparezcan estos saberes, también expresa esa posibilidad de expresarlo desde sí mismo. Y hoy en día que estamos tan de culto a los datos y la evidencia empírica, y estamos a veces presos de un paradigma materialista, donde parece que la realidad solo se reduce a lo que podemos explicar desde la evidencia pura y dura de los datos son ciegos y son mudos. Es decir, los datos por sí solos no dicen nada. Todos los datos de la evidencia empírica necesitan un marco de sentido que pueda dar interpretación a esos datos. Y por eso todas las teorías científicas, teológicas, filosóficas, incluso de la física teórica o de lo que quieran, pueden cambiar por nuevos datos, pero siempre hay que estar creando una teoría en la que se pueda sostener esa interpretación. Por lo tanto, todas arañan la verdad, pero la arañan. Pero no es que una valga menos que la otra. Y esto es importante, porque a veces parecería que una tiene más evidencia empírica que la otra. No necesariamente. Pero lo más importante es que todos esos datos, uno tiene que elegir qué marco teórico es el que cobra más fuerza, más veracidad y más sentido. Entonces, la pregunta es, ¿hay más verdad en una teoría que en otra? Ninguno puede tener una respuesta final, pero sin embargo uno puede elegir como Marco eligió. Y elige aquel marco que le parece más veraz, más completo, más pleno, y que da más sentido a estos temas que le está trabajando. Y por eso la perspectiva cristiana asume ese lugar. Y quiero compartir algo de alguien que en un libro que da testimonio, que es un biofísico
eh, que es Alistair McGrath, que es un biofísico irlandés, que era ateo y que en su conversión, él en un libro que él era ateo, biofísico, y siempre estaba con esos problemas de que no podía comprender todo, que no era una teoría del todo. Y entonces en esas búsquedas, McGrath, una de las cosas que plantea es, yo tuve que elegir un marco teórico, finalmente, tuve que definirme por una visión, por una cosmovisión. Y cuando cuenta su conversión, él lo que dice es, ahora perdí la página para leérselos directamente, pero se los puedo contar más o menos de memoria. Él dice, acá está, la encontré. Dice, ¿qué pasó en realidad cuando efectué la ya mencionada transición desde el ateísmo materialista hacia el cristianismo en el año 71? Comencé a ver las cosas de un modo nuevo, las mismas cosas, los mismos datos, pero las empecé a ver de un modo nuevo. Yo había estado visualizando que observaba a mi alrededor y lo que experimentaba en mi interior a través de una lente atea. Consciente de que aquello no funcionaba todo lo bien que yo esperaba, probé mirarlo a través de una lente teísta, cristiana, y descubrí que esta me proporcionaba una claridad y una nitidez de enfoque mucho mayores, más precisos, más científicos que las del ateísmo. No porque, y lo que dice McGrath es, no importa si Dios existe o no, esto no se trata de fe, no se trata de fe, se trata de que hay una cultura y una cosmovisión y una forma de pensar la vida y la humanidad en la cual el cristianismo ha estado en la génesis de la ciencia, y no me quiero alargar, pero Galileo y Newton desarrollaron física y mecánica gracias a que eran cristianos y que partían de un supuesto teológico que es que el mundo está ordenado por un Dios racional. Sin eso no hay matemática posible ni física, porque no creo en el universo, no creo en su orden. Entonces, los supuestos teológicos no son un agregado, un decoradito en la obra de Marco, ni en la obra de McGrath, ni en nadie que piense en serio la ciencia y la religión, sino que es un sustento potente que da sentido a la verdad que está buscando. Y creo que eso es algo que en Uruguay casi que parecería una locura plantearlo porque no estamos acostumbrados a ver esta dimensión y ojalá que mucha gente al leerlo también pueda vislumbrar que aunque no sea creyente, acá hay un contenido que puede dar mucha luz sobre la realidad. Gracias. Y ahora te damos la palabra, Marco, para que nos cuentes. Hola. Bueno, agradezco mucho esas palabras de ambos. Tienen mejor concepto del libro que yo mismo de él. Quiero agradecer, cumplir con agradecer a las personas como el decano de la facultad, el doctor Salinas, al director del Departamento de Humanidades y Comunicación, Javier Mazza, a la directora del Departamento de Psicología, doctora María del Mar Montoya, los distinguidos panelistas, doctora María Luisa Blanco, en representación de la dirección del Departamento de Psicología, y al doctor Miguel Pastorino, director del Centro CORE, y gracias a cuya generosidad este evento pudo ser posible, porque se interesó muchísimo. Es una persona muy solidaria y de la que yo aprendí muchísimo, ni hablar. Bueno, estas son las tres versiones, los tres textos que han aparecido. El primero fue un texto experimental en el 2016 del nuestro Manuel Conciso. El segundo fue una reedición con la colaboración de dos queridos amigos, la licenciada en Psicología Lucía Gerolami, que agregó mucho trabajo de investigación-acción y de datos clínicos, y del bachiller en Teología Washington Roca, que agregó un interesante capítulo de espiritualidad. Eso fue impreso en Brasil, está en portugués, pero yo he hecho algún ejemplar provisorio en español, ya que los derechos de ellos los tienen solamente allá, por si alguien no maneja el portugués. Y finalmente el libro Fundamentos de Acadia, ¿no?, que salió hace unos meses. Ahí están un facsímil de las tres presentaciones. Este es el árbol más grande de Montevideo, por eso lo ponemos ahí, ¿no? El árbol tiene toda una simbología muy especial. Y está en venta en Montevideo y en Argentina en esos códigos. Finalizada esta parte,
Voy a recordar a dos grandes maestros que influyeron notoriamente en el desarrollo del pensamiento, al querido padre y profesor Pablo Peralta Anzorena y al querido profesor Jorge Medina Vidal. Fui amigo de ambos y bueno, y los llevo como quien dice puestos. Ustedes saben que toda definición de por sí limita, por lo tanto nos trae una parte de la realidad. Son muy prácticas, pero nos limitan. Y toda separación tajante entre disciplinas, sean puestas a conversar o no entre ellas, en realidad es ficticia. No existe una separación entre disciplinas, si no está generada por nuestra necesidad de abarcar. Entonces, separamos para reinar, para poder abarcar, pero hay una complejidad estructural muy grande. Separar nos ayuda a comprender y relacionar. Eso que está en celeste ahí es la primera bomba que les voy a tirar para que ustedes la piensen. Toda relación establecida tiene vocación de perpetuidad como la tienen quienes las entablan. Vamos a pensarlo eso, ¿no? Porque es discutible. Pero pues ya lo vamos a desarrollar. Por acá voy a tener que retrotraerme un poquito al manual porque si no, no se va a entender un montón de cosas. El esquema relacional ético consta de lo siguiente. Son tres dimensiones de la persona, que son una dimensión nuclear o psicofísica, luego, imagínenselo como esferas, no como círculos, luego una dimensión ética que tiene una dimensión ética cultural, es decir, cómo debo comportarme para hacer posible la vida en comunidad, y una dimensión ética creyente, si se es creyente, que le agrega el modelo. En el cristianismo sería Jesucristo, ¿no? Entonces, ya eso nos hace apuntar hacia una concepción de sentido. Y luego una relacional, por la cual yo me relaciono con los otros y con los otros y por los otros con la trascendencia. Como es el máximo de relacionalidad, es la más envolvente. Y todos los que tienen las incluidas está manifestado en las incluyentes con un plus. No, esto no es esta concepción concéntrica ya aparece en la logoterapia y bajo otras formas aparece en Max Scheler también, y un poco también en Nikolai Hartmann como en forma de estratos, más que en forma de dimensiones. Tienen que pensar que todo esto se fue desarrollando en historia del pensamiento al respecto. Entonces yo puedo tener una lectura centrípeta que es, bueno, ¿qué pasa acá? En lo relacional, yo tengo un montón de datos, un montón de cosas que me son dadas. ¿Por qué? Porque el hombre no se las puede dar a sí misma por su propia limitación. Todas esas potencias, la fe, el amor, la voluntad, etcétera, no se podrían explicar si no fueran forenses, o es decir, si no nos fueran dadas como dones. Ese contenido recala en el comportamiento ético y no se puede saltear al psicofísico para expresarse. Nada de lo espiritual se saltea el psicofísico. Absolutamente nada. Ni la mirada, ni la acción, ni nada. Y hay una lectura centrípeta que la utilizamos para la labor terapéutica, que es, bueno, todo ese conjunto de fuerzas del psicofísico, y de tendencias, y de instintos, y de poderes, son ordenados por una ética, primero por una ética cultural que organiza la posibilidad de poder convivir en sociedad. Después, si se le agrega el contenido, en nuestro caso lo hemos trabajado de la fe cristiana, pero se puede trabajar desde otro tipo de fe, se organiza hacia un modelo y se produce ese relacionamiento con los demás y con la trascendencia. Yo aclaro que provengo de la TCC, de la terapia cognitivo-comportamental, es un camino maduro para llegar a este esquema, pero ya vamos a ver que las teorías y las escuelas son reflejo de la relacionalidad.
Pues acá hay que tener un cuidado. La gente habla de integracionismo, hay que tener cuidado con la palabra integracionismo. Pues yo para integrar tengo que integrar cosas epistemológicamente compatibles. No puedo arrimar, tengo que repensar, tengo que hacer un paradigma diferente, como diría Kuhn, ¿verdad? Que explique los enigmas que por ahí no están desarrollados. Entonces, en mi caso se puede llenar con la fe cristiana en la dimensión relacional, pero podría ser islámica, podría ser judía, podría ser budista. Y los ateos también tienen su espiritualidad. Pero ¿qué diferencia hay? Que el ateo, en vez de proyectarla al ser trascendente, la derrama en la inmanencia, en el mundo, en el legado, en el ejemplo. Y si se quiere, mucho más difícil. Unamuno hablaba de el triste consuelo, porque él se negaba a la extinción del yo pensante, ¿no? Pero hay que tener también mucho valor para hacerlo y hay que darle un sentido. Y ese sentido es una especie de trascendencia inmanencial. Es decir, busco la trascendencia en el mundo, derramándola en el mundo. Ese sería un poquito el esquema para no ir tan... Bien. Ahora, ninguno de estos planos escapa a la relacionalidad. O sea, nos vinculamos como quienes somos en cada dimensión y en cada nivel y en cada momento. La relacionalidad es dinámica. El sentido puede ser múltiple. No se preocupen que no les voy a leer todo eso. Entonces, cada uno de esos colores representa una dimensión. Entonces, si en la dimensión más psicofísica, la pregunta es mi comportamiento adaptado o desadaptado? Ojo que adaptado no quiere decir políticamente adaptado o ideológicamente adaptado, sino significa si es compatible y si es convivible con los demás. Segunda pregunta, ético-cultural. ¿Está bien o está mal comportarme así? Porque a veces los pacientes le preguntan, ¿esto está bien o esto está mal? Entonces tenemos que compartir un marco ético, porque si no, no vamos a tener autoridad unilateral. Nosotros nos tenemos que adaptar al paciente, no el paciente a nosotros, ¿no? Cuando vemos un paciente. El tercero es agregándole el modelo. Si me comporto así, como ya dije, y como es suficiente en la ética cultural, ¿sigo el modelo Jesucristo? Y la última sería, bueno, me relaciono con los demás y con la trascendencia en forma holística. Esto es una holoterapia. Muchas veces, conversando con amigos, sobre todo con el amigo Roca, acá con el que tenemos grandes conversaciones, no usamos la palabra holoterapia porque tiene un cierto matiz de New Age. Y no es esa la idea que queremos dar, ¿no? Bueno, entonces, si fuéramos a resumirlo, sería, bueno, un modelo epistemológico polivalente que considera los problemas psicológicos de la persona como tal o como paciente, según determinada escuela psicológica, pero desde una clave de lectura relacional, creyente o no, mediadas por la dimensión ética, en un sistema en tensión. Ahora, la dimensión ética es un colchón, no es un colchón, es una lectura, por un lado, es la fe vivida, si lo miro desde la relacionalidad, y el ordenador de la praxis si lo miro desde lo instintivo o de lo psicofísico. ¿Por qué? Porque ordena las cosas para que pueda vivir en comunidad. Después vamos a hablar que está el tope de la ley, que es lo que no puedo hacer, que me dice lo que no puedo hacer, y está el tope del amor del otro lado, que me dice todo lo que podría hacer si quisiera. No me agarres. Bien. Bueno, este corte, que también se lo debemos al amigo, nos recuerda la primera ley de la ontología dimensional de Frankl. Fíjense que ese corte es volumétrico, es un tronco, es un cono eso. Pero la proyección de ese cono es un triángulo. Ahora, el triángulo es igualmente cierto, pero es un reflejo del cono. Entonces, la concepción biodimensional de las escuelas psicológicas, el psicoanálisis con los dictados, por así decir, del inconsciente, la TCC con
la limitación que imprimen los comportamientos que deben ser reforzados para reproducirse y ser facilitados para elicitarse. Entonces la idea es, bueno, pero el concepto de libertad está comprometido ahí, ¿no? Porque yo no soy totalmente libre porque estoy supeditado a esos condicionamientos. Ya vamos a ver cómo lo resolvemos eso. Pero el cono es infinitamente más comprensivo que su proyección. ¿Mm? Ninguna empresa que efectúe el hombre elude y excluye la relacionalidad. No existe nada que ustedes hagan que no involucre a alguien. No existe. Siempre, aunque sean proyectos, esos proyectos involucran personas. Aunque esas personas estén lejanas, alguien va a resentirse de lo que yo haga y yo me voy a resentir de lo que alguien haga. A veces muy cercano y a veces infinitesimalmente. Además, cada persona es única, original y irrepetible, y por lo tanto también lo son las relaciones que entabla. Eso es lo que decíamos hoy al principio. Por eso hay que cuidar la relación, porque son tan únicas como quienes las entablan. A veces se producen grandes traiciones y grandes problemas en las relaciones, entonces, como decía Tolstoy, ¿no? Es como si me cortaran los brazos, te puedo perdonar, pero no te puedo abrazar. Bueno, pero es un grado de relacionamiento. Hacemos lo que podemos para relacionarnos y para nutrir y conservar las relaciones entabladas. Estamos todos involucrados. El sentido que aparece de nuestra acción, en realidad, la felicidad es la consecuencia de hallar el sentido, ¿no? Eso lo dice Frankl, básicamente. Sin embargo, nosotros podemos pregustarlo en el camino, lo cual tiene también una implicancia teológica. En el camino pregustamos la felicidad porque somos capaces de anticipar lo que encontraremos como consecuencia. Entonces, cada uno está involucrado en lo que haga otros, todos estamos involucrados en el crecimiento de todos. Después vamos a ver que hay una organización dialéctica de algunos conceptos como donación y autocuidado, esencialismo y existencialismo, unidad y comunidad. Son unidades dialécticas, como ocurre con la semiótica, que se organiza con órdenes binarios, ¿verdad? El amor es el principio y el fin de la relacionalidad. Permite volcarnos, permite que nosotros seamos el otro del otro. Si nosotros no existiéramos, alguien tendría menos posibilidad de amar, porque somos el otro del otro. Ahora es un tema de reciprocidad, no de retribución, ¿no? Cuando a la gente le dicen, te debo un favor, bueno, no, entonces es un canje. Los favores son gratuitos. Como decía el padre Pia, yo soy hincha de la gratuidad, decía él, ¿no? Me parece escucharlo. Bien. Ahí abajo está lo que también vamos a desarrollar, la norma necesaria para vivir en comunidad. Ustedes se acuerdan que la regla de oro decía, no hagas a los demás lo que no quiere que te hagan a ti. Versión veterotestamentaria. En la neotestamentaria dice, haz a los demás todo lo que querrías que hiciesen por vos. Versión abierta. Y San Pablo la organiza y dice que el amor es la ley en su plenitud. Es el llenado, es lo que tiende a la ética de máximos, si ustedes quieren. Esa palabra, esa frase también me interesa porque tiene mucho que ver, me parece, que lo poco que nos une sea más fuerte que lo mucho que nos separa. En una pareja, en un par de amigos, estamos seguros que son mayores las diferencias que las coincidencias. Sin embargo, como ocurre con los ganchos entre los vagones de un tren, todo el peso de los vagones que transportan cosas distintas, uno madera, el otro hierro, lo que sea, están vinculados por algo que es muy chico, pero que es más fuerte que todo lo demás, que es lo que los une, ¿no? Entonces, eso supone
Disfrutar con el otro, tallarse, tolerar, ceder, negociar, compartir, renunciar, abrazar, autodonarse, autocuidarse. Otro tema en la relación. ¿Qué viene primero? ¿Tengo que estar yo bien y después volcarme al otro? ¿O me pongo bien mientras me vuelco al otro? Nosotros pensamos, es una idea, que lo primero es el movimiento autotrascendente. El primero es salir de uno, la meta está siempre fuera de uno. Alessandro Manzoni decía justamente que aunque estemos mal, al ayudar terminamos por sentirnos mejor. Sí. Bueno, tengo que hacer un pequeño excurso sobre el tema kantiano, que como para Kant era una de las aporías la existencia de Dios, ¿no? La inmortalidad del alma y la libertad humana. Entonces él decía, si encuentro en mí una ley moral y esta no produce felicidad en este mundo, y si sin embargo no concibo una ley moral sino para la felicidad, en consecuencia debe haber una vida posterior a esta donde se cosechen los frutos del sacrificio. Y esto exige una garantía, la presencia de Dios. Pero lo interesante es que no llega por el conocimiento objetivo, metafísico, sino por la moral. ¿Y cuál es la relación con la libertad? No se preocupe que no se lo voy a leer todo. Es simplemente una ayuda a memoria. Bueno, él postula que la ley moral es fruto de la libertad. Por lo tanto, la libertad es un postulado de la moral. Lo que agregamos nosotros, que es un postulado, hasta ahí es una ética formal, ¿no? Lo que agregamos nosotros es que es un postulado de la moral y la moral como fe vivida. Entonces ahí hacemos el enganche con la dimensión relacional. Podemos ir más allá, reconocer que la moral es la fe vivida. Postulado de la moral, libertad postulado de la moral, pero en tanto libertad como don otorgado, por el que actuamos eligiendo la fe o no, ¿verdad? Decirle sí o no a la fe. Entonces es una concepción forense de la fe. ¿Por qué? Porque me viene de fuera. Forense tiene varias etimologías, pero una de ellas es de foras, es decir, viene de fuera. Entonces, si viene de fuera, rompo el esquema determinista de la libertad. Deja de ser una ilusión la libertad. Y pasa a ser, como dice Mounier, una libertad condicionada. Es decir, bueno, me va a condicionar factores económicos, factores de pareja, factores... es como el cauce de un río, ¿no? Si se hace más estrecho el río, para que pase la misma cantidad de agua tiene que ser más caudaloso. ¿Ah? Pero los límites están. Yo no puedo apagar la luz a las 4 de la mañana si tengo al lado una persona que se levanta temprano. Tengo que hacer una concesión, estrechar el cauce para que puedan asimilarse proyectos comunes. Bien. Y ahí están las tres, en ese esquema post-kantiano cristianizado, llamémosle así, parece una herejía decir esto, el pobre Kant. Entonces aparece la fe apoyada en la revelación y en la tradición, la moral, que la expresa como fe vivida, y que se expresa a través del psicofísico, sí o sí. Hay, evidentemente que después al echarse a rodar en el mundo, se empieza a cargar de condicionamientos, pero no de determinismo. Son condicionamientos en el sentido que nosotros no podemos vivir en relación sin una mutua adaptación, sin una mutua negociación, sin un mutuo tallado, que es doloroso. El tallado de la relación es doloroso, pues supone renunciar cosas, pero se gana más en materia de proyecto y de compromiso. Bueno, estas eran algunas consideraciones que estaban en el manual sobre el concepto frankliano de que el espíritu no enferma. Si pudiéramos decir que de ahí se deduce que el espíritu no muere, no con el concepto epicúreo de la muerte del espíritu, sino cristiano, y bueno, entonces ese espíritu debe ser dado. Y si es dado por Dios, Dios no quería para la muerte. Por lo tanto, vamos a la trascendencia. También en el manual existía una explicación de los niveles, ahí dice pareja, pero puede ser en distintas díadas humanas,
cada dimensión admite dos niveles de análisis, un nivel fenoménico que es inmediato y un nivel relacional que es profundo, ¿no? Por ejemplo, a nivel psicológico, la expresión de un comportamiento. A nivel relacional es el repertorio de los comportamientos. A nivel ético, lo bueno o malo en un momento dado. A nivel relacional, lo bueno obrable, lo que puede obrarse dentro de la relación. Y a nivel relacional, un nivel fenoménico, lo que quedó por Dios en un momento dado, o esperado por Dios de nosotros en un momento dado, y el plan profundo de nosotros en su plan trascendente. Fíjense que eso se vincula a los conceptos logoterapéuticos de sentido del momento y de suprasentido, ¿no? Otro tema va a ser el tema del diálogo, que lo vamos a ver aparte. Bueno, acá estas son las tres características fundamentales de la relacionalidad: el sostén, la trama y el proyecto. El sostén, imagínense que alguna de nuestras abuelas que teje y que manda una hebra por aquí, la engancha por allá, la saca por otro lado. ¿Cuál es el resultado de ese funcionar de la hebra en forma ordenada? La trama. Entonces, la capacidad y acción de prestar ayuda y recibir ayuda genera un tejido comunitario que nos une respetando a la vez las diferencias, siempre estamos atentos al otro, somos el otro, como decíamos, y desde allí nos movemos a proyectos, a utopías. Ahí parece un poco el pensamiento de Teilhard de Chardin, ¿no? Que ponía a Cristo como utopía, pero alcanzable, porque vamos hacia él, pero es un camino sin cesar. Entonces, sostén, trama y proyecto. Tiene que ser, como dice el padre Milano, un proyecto humanizante, ¿no? Porque hay proyectos que no son humanizantes, que son aberrantes. Tiene que ser un proyecto montado. Y ese proyecto no es solamente de las personas y de las relaciones, es también de los pueblos en sus procesos de avance y de liberación. Es decir, pues es una cosa colectiva, no solamente personal, ¿verdad? Bien. Por mucho tiempo, ustedes saben que el concepto de amor estuvo en el imaginario popular peleado con el de razón. Pero en realidad, es como si ustedes dijeran el brazo y la mano. El brazo es la razón y la mano los afectos. Hay un comentarista de San Agustín que se llama Ruiz Mateos que dice que lo afectivo es lo efectivo. Entonces la mano es lo efectivo. Pero yo puedo mover la mano si no tengo el sostén del brazo. No. Entonces la razón le da sentido a la realidad, permite comprenderla y según lo que comprendo entonces me conmuevo profundamente. Influencia de la psicología cognitiva sobre. Bien. No es lo mismo religión que religiosidad. Religiosidad tenemos todos, que es la aspiración al absoluto, a trascender y a comunicarnos. Mientras que religión es el contenido. La copa es la capacidad. El contenido depende de cómo nosotros lo llenemos, con nuestras convicciones religiosas o sin ellas, en cuyo caso se va a derramar en el mundo y en la inmanencia, como decíamos, ¿no? Entonces, uno es el continente y el otro es el contenido. Acá está de nuevo para que se recuerde el rechazos de la relacionalidad. ¿Hay casos en que se rechaza la relacionalidad? Sí. Y hay que nombrarlo y chao. El aborto. En el aborto, yo no reconozco al otro, por diversos motivos, como un ser autónomo. Entonces decimos menos de 12 semanas. Algunos han dicho hasta no es persona. Yo no entiendo qué puede salir de un vientre femenino que no sea una persona. Y aparte que todos pasamos por esa etapa de las 10 semanas, de las 8 semanas, de ser mórula, etc. ¿No? Entonces, en vez de optarse por dar a ese niño, se opta por la supresión. A veces hay factores muy jorobados, embarazos adolescentes, penuria económica, salud de la madre comprometida. Sabemos que existen esos problemas, pero es un ser. El otro es el suicidio. En el suicidio, la persona se autoexcluye de la relacionalidad. Es como una especie de, diría Byung-Chul Han,
no sé si lo hice exactamente de esa manera, la expulsión de lo distinto, ¿no? Es como decir, yo no tengo arreglo, o yo no valgo ya tanto como para seguir viviendo. El concepto base que está en juicio es la dignidad, es decir, el valor de ser persona, eso es la dignidad. El otro es la eutanasia. Habrán escuchado, pueden tener la idea que ustedes quieran, pero al declarar a alguien eutanasiable, se lo está descartando del mundo que vale, que es el mundo de la rentabilidad, no se reconoce su valor como persona, entonces, merced todavía a la vulnerabilidad que tiene esa persona, se le ofrece esa indigna, en el buen sentido de la palabra, solución. Y lo otro es toda generación de pobreza, indiferencia, sometimiento o explotación de personas y de pueblos por intereses espurios, le hace capitalismo salvaje, etcétera, donde el sujeto pierda valor y sea un número, sea una estadística, y entonces tenemos a África, que es el continente más rico del mundo, con la tasa mayor de hambre y enfermedad, ¿no? Bueno, indiferencia, sometimiento o explotación de personas o pueblos por intereses espurios. Bueno, ahora, aparte del rechazo de la relacionalidad, hay situaciones de relacionalidad en espera o en suspenso. Una madre que se pelea con su hijo, en ese momento, ¿está en relación o no está en relación? Entonces, si ustedes se acuerdan de Lucas 15, del padre que vuelve, del padre que ve venir al hijo pródigo que malgastó toda su herencia y vuelve al padre, pero el padre está esperando que tome la iniciativa, pero lo está esperando y mirando. Si hubiera estado de espaldas, no lo hubiera visto. Entonces, esa relación era muy difícil de reconstituir con alguien de espaldas. Pero siempre hay uno que espera, y si alguien se tiene que encontrar en un punto intermedio, y este tiene artrosis, y este tiene que caminar más para encontrarse, ¿no? No se pueden encontrar en el medio. Esas rigideces de la personalidad a veces son importantes y condicionantes. Bueno, esto es válido para el aborto, también es válido para cualquier situación, podría ser también para la eutanasia, donde hay ejecutores directos, corresponsables y un orden socioeconómico también victimario, ¿verdad? Y estas son algunas preguntas que se podrían hacer para restituir a esa persona, restituirle la dignidad que le es inherente. ¿Estamos rehuyendo a la discusión ética? En realidad es un principio religioso. Acuérdense que el doctor Tabaré Vázquez, siendo agnóstico o ateo, vetó la ley del aborto. ¿Estamos de acuerdo que la vida es un bien supremo? ¿Me complica ese que va a llegar laboralmente, económicamente, etcétera? Es comprensible, pero se justifica. Bien. Y aparte, para los que adopten, la adopción es el mejor regalo que se puede hacer, porque hago mío a algo que por naturaleza no lo es. Yo lo hago mío. Entonces, porque hay una cierta idea de que el hijo biológico tiene un estatus levemente superior al adoptado, ¿no? Incluso se dicen, vos sos adoptado. Pucha. Opté por acercármelo, opté, ¿no? Ahora, ¿podemos estar solos o no? ¿Es posible estar solos? Entonces ahí puse tres tipos de soledades aparentes. Una es la elección de la soledad como modus vivendi. Yo quiero vivir solo. ¿Pero estamos solos cuando vivimos solos? ¿Podemos hacer algo sin involucrar a alguien? Segundo, por discernimiento. Estoy momentáneamente solo para decidir lo que voy a hacer. Ahí es un tránsito hacia otra cosa. O por déficit comunicacional. Por déficit de asertividad, yo puedo a veces aislarme. Por agresividad puedo aislarme. Las personas agresivas corren el riesgo de aislarse. Y ojo, los submúltiplos de la agresividad. La ironía, que no es lo mismo que el humor. Pues la ironía es, me tiraron la patada. Y la patada es agresivo. No nos acostumbremos a ser irónicos. Riámonos de nosotros, no de los demás. Bien, en pandemia todo esto hizo un boom, ¿no? Porque se pasó
a un aislamiento cibernético relativo, entonces estábamos conectados, pero no estábamos palpablemente conectados. Bueno, y llegó a ser muy grave esto, y hubo una amiga peruana que ella propuso adoptar a 5 personas. Y ¿cómo lo haces eso? Bueno, yo, si estoy en condiciones, me contacto con 5 solos, o que se sientan solos, y que esos 5 fortificados hagan lo propio. Entonces la idea de ella era crear una red de relacionalidad, en definitiva. Adelante. Bueno, ahora, ¿cómo se relaciona la TRE? Que le pusimos acento para diacrítico ahí para no confundirla con la terapia racional emotiva, perdón. Con la TCC, por ejemplo, ¿no? Entonces, la TCC, también el psicoanálisis, podrían ser un reflejo de la TRE en la dimensión psicofísica. Un reflejo. Acuérdense lo que vimos del triángulo y del cono. Por ejemplo, la relacionalidad se refleja como asertividad. El autocuidado se refleja como autoestima. Pero son reflejos, porque la realidad es mucho más compleja, es volumétrica. Bien, de eso más o menos ya hemos hablado, no lo vamos a repetir. Pues eso nos llevaría mucho tiempo lo de desarrollarlo. Ahora, ¿en qué campos de aplicación esta tridimensionalización supraparadigmática se da? Por ejemplo, en lo terapéutico, plasmar la asertividad como forma de comunicación, es decir, a través de la asertividad. En lo político y lo formativo, es una apertura a la construcción de éticas de mínimos. Hoy le decía a la doctora acá, y siempre lo dice una amiga, la doctora, la profesora Rosa Ramos, que la ética es la más importante de las disciplinas filosóficas que se puedan proyectar, porque ni en la antigüedad, ni en el Renacimiento, ni en la Edad Media pudimos en algún momento decidir de que no haya generaciones futuras. Y ahora con todos los riesgos que ya en el 2003 señaló Adela Cortina cuando vino, nos hizo una visita, es imposible obviar el peso que tiene. Y como la discusión ética corre siempre por detrás que el avance tecnológico y científico, entonces tenemos Internet, que es un medio fabuloso de comunicación, pero que no está regulado, está lleno de basura y está lleno de cosas hermosísimas, pero puede estar al servicio de cualquier cosa. De apretar un botón rojo, de trata de blancas, de prostitución, como también de difusión de información, de promoción de la salud, etc. Bien, con Buber decimos que somos seres con. Entonces, en ese con, vieron que los alemanes siempre ponen Dasein, ¿no? Ponen palabras compuestas. En ese ser con está expresada la relacionalidad, ¿no? Somos con los otros, ¿no? Ahora, desde el punto de vista teológico, hay una interesante versión del ser con, es la versión, ¿no? Que es el cuerpo místico. El cuerpo místico es el conjunto de los cristianos cuya cabeza es Cristo, para decirlo sacramentalmente, digamos, ¿no? Entonces hay una relación cabeza-cuerpo, Cristo-miembros, y una relación miembros-miembros. Entonces, qué bueno que todos formemos parte de la relación, qué bueno que no se pierda ninguna pieza, qué bueno que todos le demos bolilla al otro para que no se pierda ninguna pieza. Y que independientemente de que seamos creyentes o no, que vivamos una ética de la trascendencia volcada al mundo, como dice allí, ¿no? Ya sea a la inmanencia o a el plano trascendental. Pero el mundo en ese caso, para el ateo, pasa a ser un plano de trascendencia.
Es un plano de trascendencia inmanente, pero es ir más allá de uno, más allá de la propia vida. Dejar un legado, dejar un modelo, dejar una enseñanza, dejar una pelea por una causa. El cuerpo místico, en el caso de los cristianos, refleja esa triple condición de sostén, de trama y de proyección hacia la trascendencia. Aparecen los tres elementos. ¿Sí? ¿Mm? Es un ideal de sostén, de trama y de proyecto, ¿no? Es un ideal. Bien. Vamos a pasar un poco más rápido. Decíamos hoy de pregustar la meta en el camino, ¿no? Si el Evangelio dice yo soy el camino, la verdad y la vida, es interesante, fíjense, ser a la vez camino y verdad. Porque Stevenson dijo una vez, no se va para ir a ningún lado sino para ir. Bueno, pero entonces la meta es el camino. Justamente, cuando perdemos la meta, el camino nos empieza a molestar, las piedritas del camino, que es en su vida, que hay. Y lógicamente, porque hay una barrera que nos impide ver el sentido, ¿no? Que puede estar, y puede estar tapado por diferentes cosas, ¿no? Si ustedes conocen a Jacques Brel y Leonard Cohen, ambos cantaron a esa característica del amor que es el volcarse y el vaciarse en el otro, hasta querer ser la sombra de tu perro, dice Jacques Brel. Y si uno mira la literatura universal, yo les puse ahí algunos, como, ese sentimiento es trastemporal, aparece en Romeo y Julieta de Shakespeare, en poemas de Gregorio Silvestre, en el Werther de Goethe, en el Quijote de Cervantes, también en varios lugares que ahí puse, en el final del Orma de Alarcón, donde hay transtemporalidad del amor, incondicionalidad, que es visto como una utopía hoy día, pero no lo es. Por lo menos hay que tender a ser incondicional. Y eso depende de la propia capacidad del hombre poder llegar a eso. Bueno, ahora, la personalización de la relación siempre es cambiante. A ver, ¿ustedes conciben un maestro de quinto grado que a todos los cursos de quinto grado les explique lo mismo de la misma manera? Y no. Pues si hace eso, está obviando que sus alumnos son diferentes. Está hablándole a un personaje tipo. Frankl decía que si un médico trata a dos pacientes de igual manera, a uno por lo menos lo está tratando mal. Porque no pueden ser iguales. Sin embargo, puedo correr el riesgo de, por distintos motivos, pasar rápido de uno a otro, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces en el amor hay un intercambio de bienes posibilitados por también ser el otro o el interlocutor del amor del otro, ¿verdad? Fíjense, esto es de mucho uso hoy día. Vivir el momento, que es lo fenoménico, o ir hacia el sentido, que es lo relacional. Está bueno vivir el momento, pero el momento es multidireccional, es decir, me satisface de determinadas maneras, inmediato, porque se agota rápidamente, y me expone, si yo me manejo solo ahí y no voy hacia el sentido, me expone al vacío de sentido. El vacío de sentido se explica de muchas maneras, se ve de muchas maneras. ¿Quién no se ha sentido un poquito bajoneado los domingos de tarde? Porque los domingos de tarde paramos con el trajín, digamos, de la semana laboral y nos preguntamos, ¿esto que estoy haciendo a mí me sirve? Y me gusta. ¿Me voy a quedar tanto tiempo así? ¿Y este problema que tengo con mi mujer no lo voy a solucionar más? ¿Me gusta seguir haciendo lo que hago y cómo lo hago? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y o encaramos o nos llenamos de ruido. Prendemos celular, gente que cocina con la televisión prendida. Y dice, pues yo siento a alguien que me habla ahí, ¿no? Bien, entonces guarda con eso, ¿no? Porque son indicadores del vacío de sentido. El vacío de sentido es uno de los componentes principales de la situación de suicidio, ¿no? De las cuales tuvimos
más de 800 casos anuales, ahora bajamos un poquito, 758. Esto es lo que le decía hoy. Si vamos de acá para allá, vamos de la ley al amor. La ley es el tope de seguridad para poder vivir en sociedad. El amor no tiene un fin a la vista, siempre puede darse más. Por eso dice la plenitud en Romanos 13:10. Claro, es la plenitud. Me voy a nivel más planetario, me voy hacia una ética de máximos y me alejo hacia una ética de mínimos, que es absolutamente imprescindible para ponernos de acuerdo en lo básico y no matarnos entre nosotros. Ahora, el diálogo, que es un componente de la relación, ya vamos redondeando, ¿qué es? Es estar en contacto con quien el otro es a través de cómo el otro está. Para experimentar un cambio, un acontecimiento, no un suceso, el acontecimiento me cambia. Si yo me retiro de un diálogo, como entré, no dialogué. Me tengo que retirar con algo, con un acontecimiento personal, aunque sea pequeño. Ni hablemos a nivel más macro, a nivel de relaciones políticas o relaciones sociales o comunitarias, ¿no? Bien, entonces hay dos planos, ¿no? El diálogo supone ver a quién está enfrente, supone ver a quién el otro es a través de cómo está, y supone ver todo lo que podría ser el otro en su vocación de perfeccionamiento como ser o de despliegue en la relación conmigo y con los demás. Entonces, si yo veo al otro como quien es a través de cómo está y como quien puede ser a través de cómo es, entonces ahí tendría los tres planos. Los tres planos. Bien. ¿Competencia o cooperación? Son dos cosas opuestas. La cooperación significa yo trabajando con otro por algo en común. La competencia significa yo descollando sobre otro por lograr un bien. Además, que la competencia se vincula a otro vicio estructural que es la comparación. Entonces yo me comparo y compito y me comparo. Y al compararme, y generalmente cuando ustedes se comparan es porque ya tienen la conciencia de que perdieron en algo, imaginariamente, ¿no? Entonces me comparo siempre con el que está un poco mejor. Bueno, de ahí viene la necesidad de aumentar la competencia, de descollar, viene la envidia como epifenómeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acostumbrarnos a cooperar, no a competir. Incluso hay una etimología diferente, ¿no? En relación a la temporalidad, en relacionalidad, ¿se acuerdan? Eso no vamos a hablar mucho de eso, pero que tenemos tres tipos de tiempo. El cronos, que es el tiempo del reloj implacable, que nos come segundos. El kairos, que es el tiempo vivenciado. No es lo mismo un tiempo en un examen que al lado del tiempo de la novia o de un chico que le gusta a alguien. No es lo mismo. Uno pasa rápido y otro pasa lento, porque uno es tiempo medido y el otro es tiempo vivido. Y también los griegos agregaban otros, el aion, que era el ciclo, el circular de las cosechas y de los eventos astronómicos, etcétera, ¿no? Que por mucho tiempo se creyó en esa circularidad pitagórica, ¿no? Entonces, el Cairo, fíjense que estaba simbolizado por un sujeto que tiene una trenza en la frente y atrás tiene una calva, ¿no? Entonces significaba que si usted no lo agarraban cuando pasaba, de atrás después no lo podían pescar, porque era el tiempo de oportunidad. El Kairos es el tiempo de oportunidad. Volverá a pasar, pero no del mismo modo ni de la misma manera. Ladislao Boros habla de, muy interesante, habla de dos curvas, que una es, yo se lo simplifico, pero él lo hace mucho, con mucha más calidad.
Una del decaimiento psicofísico progresivo y otra de la madurez espiritual, que buscan un punto de intercepción, donde se cierra el paquete. Entonces uno se fija en la primera, influido por razones sociales, estéticas, se fija en lo que va perdiendo, pero no se fija en lo que va ganando. Ahora, lo que va ganando supone cierta indignidad de lo que no tiene que perderse. Por ejemplo, un deterioro cognitivo profundo, ¿verdad? Sin Kairos, el Cronos sería mera inmediatez. Y sin Cronos, el Kairos sería un vivir despojado de mortalidad. Entonces se perdería la atención hacia la meta. Porque dice, ¿no?, que lo que nos hace sublimes es morir. Porque eso nos... Y además, si bien la incertidumbre es inherente al existir humano, es protectora también. Porque si yo le pregunto a 10 tipos de acá, ¿a quién le gustaría saber el día que se va a morir? 9 y medio me dicen que no quieren saber. ¿Verdad que sí? 9. Bien. Ahora, hablando temporalmente también, el pasado es dinámico, no es estático. ¿Cómo es eso posible si ya está consumado? Claro, porque cambia el desde dónde. Cambio yo, no voy al pasado por las mismas cosas. El pasado no tiene que transformarse en un sofá, diría Elizabeth Luca, donde ir a apoltronarse, a refugiarse o a torturarse. Tiene que ser un cúmulo, un lugar desde donde actualizar cosas que nos puedan servir. Pero siempre mirar hacia el para qué, ¿no? Hacia la finalidad. Bien. Siempre la apertura del cono es permanente. Y permanecer coherente con las propias convicciones. Es decir, acá está la praxis, acá están los ideales y tiene que haber, siempre hay una tensión porque yo no puedo ser perfecto. Pero ¿qué pasa? Que si la praxis se descuida, no soy fiel a mis principios. Y si los principios se descuidan y uno se renuncia a ellos, se produce lo que podría llamarse una desmoralización en sentido estricto. La incoherencia esa, filosóficamente, es un término filosófico, en término teológico sería pecado. ¿Pero por qué? Porque yo estoy haciendo cosas o comportándome de tal modo contrario a los principios que decido defender. Bueno, acá ven, ustedes saben que Frankl habló de enodinamia, que es decir, ese impulso del sujeto en la proyección, criticando el concepto freudiano de homeostasis, que es médico. Es decir, que me quedo en la estabilidad del momento. Sin embargo, se pueden combinar, porque yo logro momentos de homeostasis como trampolín para saltar y avanzar dinámicamente. Entonces lo uso como trampolín. Y si me ingenio y pongo cuadrantes dentro del cono y dos ejes, más o menos finalidad o más o menos disfrute, veo que hay 4 áreas. Área de plenitud, área de riesgo de vacío, área de sacrificio y área de esterilidad, según cómo estén conectados los... Entonces, ¿cuál me quiero quedar yo? En el área de plenitud, pero voy a tener que pasar por todas en algún momento. Voy a tener que pasar por todas. Fíjense que resulta bastante pobre la proyección biopsicosocial con la otra que es biopsicosocial espiritual, ¿no? Es un reflejo bidimensional de algo tridimensional. Bien. Un ejemplo práctico de una relación de pareja. En el ejemplo de arriba, la barra negra significa veníamos juntos y asumimos un compromiso. Entonces, cualquier escollo lo vamos a enfrentar juntos y vamos a salir fortalecidos. Acá no se generó un compromiso. Entonces seguimos juntos, pero no comprometidos. Entonces el escollo se mete como cuña en la relación y produce la separación. Ahora, yo no estoy obligado a comprometerme, pero si me comprometo tengo que ser coherente con el compromiso. Entonces, si me comprometo con algo, soy más fuerte ante el escollo. El escollo no se va a meter como una astilla, sino que lo voy a superar.
Para lo que les interesa, hay una apoyatura escriturística allá arriba. Y este es el nivel que hablábamos el otro día, ¿no? El otro momento. Yo, en cuanto veo al otro, tengo que ser capaz de ver a través de cómo está el otro, quién el otro es. Y quién el otro puede llegar a ser en la relación conmigo para desplegarse. Desplegar, explicar, todo es la misma idea. Abrir los pliegues, ex hacia afuera, explicar, desplegar. Bien, esto ya lo dijimos. Te amo no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo, dice Jane Eyre de Charlotte Brontë. Y esta, que es la última, es lo que le hablaba de los órdenes binarios. Fíjense que en TRE se puede hablar de dialécticas permanentes. El amor y el autocuidado. Primero salgo, recibo. No es amor propio, autocuidado. Amor propio es otra cosa. Es el amor a sí mismo, ¿no? El amor propio se vincula a el orgullo. Durar, vivir, es decir, cronos y kairos. Vivir el momento o dejarse atraer por el proyecto. Hay otra tensión, hay otro orden binario ahí. ¿Somos existencialistas o esencialistas? Y bueno, si abogamos por el ser en la existencia, es un movimiento esencialista. Si abogamos por un existir para crear el quién vamos siendo, quiénes vamos siendo en la historia, entonces es un existir para. Homeostasis o no dinamia, ser el mismo a condición de cambiar versus reconocerse como el mismo pese a los cambios. Yo no puedo ser quien soy si no cambio. Parece una paradoja. Estas son mis nietas el año pasado. Tengo 4 varones más, pero quedan para el próximo lanzamiento. Posibilidad de comunicarnos allí. Muchas gracias.